Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición, una alegría, un gustazo estar con todos ustedes en este martes 29 de noviembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales de Adviento, la visita esperada. Hoy es el día 3 y el día de hoy el devocional se titula La razón de las genealogías. Recuerden que estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que apuntan, que anticipan, que anuncian, que refieren al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la llegada del Mesías. Y el día de hoy vamos a ver, como el título del devocional lo dice, una de las genealogías. Y seguramente muchos de ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué hay genealogías en la Biblia? Estas listas de nombres. Matusalem engendró a Aminadab engendró a Amnón engendró a tal y a tal. Y nos preguntamos entonces por qué existen estas listas de nombres que a veces pudieran parecer incluso hasta, pues largas, aburridas, paja, dicen algunos, pero no lo son, mis queridos hermanos. Al contrario, tienen un mensaje muy importante y el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿por qué están las genealogías en la Biblia? Hay muchas maneras de responder, hay mucho que decir al respecto, pero hoy vamos a hablar de una de las respuestas a la razón de las genealogías y esa respuesta es precisamente que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Y en el devocional de hoy veremos cómo. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo de devocional. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento y siempre, Señor, siempre nos nutre. Te pedimos, Señor, yo te pido que le hables a cada persona que está escuchando este devocional, que toque su corazón, Señor, que tengas una palabra precisa para sus vidas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la Biblia. Esto está en Génesis 5. Este es el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Hasta ahí me voy a quedar y solo en este pasaje nos vamos a concentrar. Y tú te preguntarás, y yo también, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Nos está hablando de la genealogía de Adán. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Les explico qué tiene que ver. Resulta que hace 2 capítulos, ayer y antier, estudiamos el protoevangelio. Esa promesa de Dios en Génesis, que Dios le dice a la serpiente, una descendiente de mujer, una semilla de la mujer, la simiente de la mujer, un descendiente de mujer te va a dar el golpe en la cabeza. Y eso significa, te va a acabar para siempre, te va a dar el golpe final. Y sabemos ustedes y yo que ese es Jesucristo. Esa semilla, esa simiente de la mujer que le dio el golpe final a la muerte, a la maldad, es Jesucristo. En Mateo y en Lucas se nos narra que Jesús nació de una mujer, de María. En Gálatas el apóstol Pablo dice, cuando se cumplió el tiempo, Jesucristo nació de una mujer. ¿Por qué no se nos dice, se nos especifica que nació de una mujer? Bueno, porque se está cumpliendo esa profecía, esa primera profecía súper antigua que Dios dijo, Dios mismo dio esa promesa, que un descendiente de mujer iba a acabar con la serpiente, con la maldad entera, y se cumple en Jesucristo. Pero antes de Jesucristo, todo es expectación. Antes de Jesucristo, se espera que llegue ese descendiente de mujer. Y de hecho, esa es una de las razones, una de las muchas razones por las que en la Biblia hay estas genealogías. Porque se nos ha dicho que un descendiente de Eva le va a dar el golpe final a la maldad. Entonces, estas genealogías pues están rastreando a ese descendiente, por decirlo así. Y esa es una de las razones por las que existen las genealogías en la Biblia. No es la única, y hay también aspectos culturales. En aquella época la gente, era muy importante saber de dónde vienes, saber cuál es tu tribu, cuál es tu grupo, cuál es tu familia, quién es tu padre, quién es tu abuelo, quién es tu... Todavía hay gente que hace eso, hay gente que paga cientos y miles de pesos porque hagan un estudio de su ADN y que te digan que tienes 3% de nativo americano y 15% de africano y 20% de europeo y no sé qué tanto. Obviamente en las culturas antiguas era mucho más importante que lo es ahora, porque en aquella época no existían actas de nacimiento, no existían credenciales de identificación, entonces las historias de las genealogías eran importantes para identificar quién eres. Y bueno, por eso hay genealogías en la Biblia, pero específicamente en la Biblia tienen que ver que desciendes de Eva y desciendes de esta promesa que Dios le hizo a la creación entera, que va a llegar uno, que van a ser uno descendiente de Eva, que va a darle el golpe final a la maldad, a la serpiente, al pecado. Y entonces estas genealogías nos como que están creando esa expectación. ¿Será? ¿Será que en esta genealogía vamos a encontrar a ese Salvador?
También es una de las razones por las que en la Biblia hay muchas historias de nacimientos, de mujeres o familias que no pueden tener hijos y que oran a Dios, y Dios, a veces milagrosamente, a veces naturalmente, da un hijo a esta familia. Cada vez que encontramos una de esas historias de una mujer que no puede quedar embarazada, de una familia que están esperando un hijo, cada vez que encontramos una de esas historias, piénsenlo, nosotros como lectores de la Biblia, en el primer capítulo se nos dijo, va a llegar, van a ser uno, descendiente de la mujer, que va a poner fin a la maldad. Imagínense que no sabemos el final de la historia y vamos leyendo la Biblia, cada que hay un embarazo, estamos como, ¿será este? ¿Será este el que se prometió que va a traer fin a la maldad? ¿Será este el Salvador? Por eso hay estas genealogías en la Biblia, por eso hay estas historias de nacimiento, se está generando esa expectación de que va a llegar alguien y por eso esto tiene que ver con Navidad. Además, mis queridos hermanos, y aquí es donde ya no nos puede quedar duda a ustedes y a mí. Miren cómo dice Génesis 5:1, ya lo leímos. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y miren cómo dice Mateo 1:1, el Evangelio de Mateo. Mateo 1 dice, libro de las generaciones de Jesucristo. Empiezan igual. Mateo empieza igualito que Génesis 5. ¿Por qué? Porque Mateo está diciendo, finalmente llegó. Mateo está diciendo, finalmente llegó ese del que estábamos esperando, ese del que estábamos hablando. Así es que las genealogías, mi querido hermano, en la Biblia, las historias de nacimiento, apuntan a Jesucristo. Y nos dicen dos cosas muy importantes, y aquí es donde quiero que pongan todos mucha atención, porque estas son las enseñanzas del devocional de hoy. Número uno, que Dios ha enviado un Salvador. Antes de Cristo, que Dios planeaba enviar un Salvador, que Dios está trabajando para enviar un Salvador. Mi querido hermano, ¿alguna vez te has sentido como que te hace falta ayuda en la vida? Tienes enfermedades, tienes problemas, yo qué sé, tipo de problemas económicos, desempleo, de salud, de que no te alcanzan las cuentas, problemas familiares, tu familia está rota, hay pleitos entre tú, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus hermanos, o simplemente tienes un vacío en el corazón. ¿Sabes por qué es todo eso, mi querido hermano? Por la mordida de la serpiente, por el pecado que entró en la humanidad, que trajo enfermedades, trajo tristezas, trajo violencia, rompió esa perfección de la creación que Dios había creado. Pero Dios no está de brazos cruzados. Simplemente, ya se me rompió, ya se corrompió la creación, el ser humano se corrompió de pecado, pues ni modo, se queda de brazos cruzados Dios. No, Dios hizo una promesa ahí en el huerto del Edén y Dios hizo algo, envió un Salvador. Así es que las genealogías están construyendo esa expectativa de que ahí viene un Salvador. Y si tú a veces te sientes como que necesitas ayuda, tienes problemas, dificultades, enfermedades, mi hermano, Dios ya envió un Salvador. Dios ya envió la solución para nuestro problema más básico, que es el pecado, que es que estamos rotos por dentro y Dios nos quiere restaurar. Y las genealogías nos recuerdan eso. Número dos, que Dios quiere ser parte de tu vida. Literalmente Dios se hizo parte de nuestra historia, de nuestro mundo. Dios entró en la historia. ¿Has pensado en que eso es maravilloso? Que Dios no se encarnó en una especie de ser celestial que llegó y se apareció aquí de la nada. Jesús no llegó hace un día de repente y dijo, ya llegué aquí, soy Dios, el Salvador del mundo. Se encarnó en un bebé. El Espíritu Santo concibió y una mujer quedó embarazada milagrosamente y nació Jesús como un bebé envuelto en pañales, que no sabía leer, que tenía que ir al baño, que tuvo que aprender a hablar. Mis queridos hermanos, Dios se hizo parte de este mundo, de nuestra historia. Se hizo parte de una familia, literalmente de una familia, de un papá, una mamá. Jesús tuvo hermanos, es parte de un pueblo que tiene una historia, el pueblo de Israel, los judíos. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que Él vino a ser parte, porque Él quiere habitar con nosotros. Y las genealogías nos recuerdan eso. La genealogía de Jesús se puede remontar hasta Adán. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas lo hace. Le cuenta la historia, los antecesores de Jesús hasta Adán. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios se hizo parte de nuestra historia. ¿Y qué nos quiere decir eso en lo personal? Que Dios quiere ser parte de tu vida. Mi hermano, Dios tiene que ser parte de tu vida. Hay quienes tienen a Dios ahí como en una esquina,
Sí, yo tengo mi trabajo, mis hobbies, mi familia, mis proyectos. Sí, sí, a veces voy a la iglesia los domingos, pero Dios no es algo importante en todas las áreas de su vida, mi hermano. Dios quiere ser no solo una parte de nuestra vida, quiere estar en todas las partes de nuestra vida, quiere ser el todo de nuestra vida, quiere entrar hasta la cocina y cambiarlo todo y transformarnos por completo. Y eso nos lo demuestra cuando vino. No solamente nos habla ya desde el cielo con una voz, con un megáfono. No, vino y se encarnó en Jesucristo. Y las genealogías nos recuerdan eso, que Él se hizo parte de esta historia, de esta línea de seres humanos, de esta familia. Y eso es hermoso. Y por último, Dios vino a cambiar tu historia. Estas son las tres enseñanzas. Dios ha enviado a un Salvador. Dios quiere ser parte de tu vida. Y por último, Dios vino a cambiar tu historia y transformarte por completo. ¿Notas cómo la historia se divide en antes y después de Cristo? Así se cuentan los años, antes de Cristo y después de Cristo. Hoy vivimos en el año 2022 después de Cristo. Y sí, puede ser un asunto cultural, histórico, lo que quieras, pero nos dice algo muy importante que es verdad, pase lo que pase, porque hay quienes quieren cambiar eso. Ya no dicen después de Cristo, sino de nuestra era o de la era común. El punto no es cómo le llames a los años, el punto es una realidad que Dios en Jesucristo cambió la historia, que Jesucristo partió el mundo en dos. Y eso es real para la historia de toda la humanidad y para la historia de tu vida y de la mía. Hay un antes y después de Cristo. Antes de Cristo no había paz, no había gozo, no había esperanza, no había luz, había pura oscuridad. Y llegó Cristo y nos transformó. Y estoy seguro que todos ustedes y yo podemos decir eso en nuestra vida. Que Cristo cambió nuestra vida y que no es lo mismo que antes. Y conozco montones de ejemplos de personas que su vida cambió por completo, que eran borrachos, drogadictos o que eran infieles o simplemente que no tenían esperanza y Cristo llegó a sus vidas y la cambió por completo. Esto es lo que nos enseña la genealogía de, pues estas genealogías de Adán y que finalmente las genealogías en la Biblia terminan en Mateo, en el libro de Mateo, diciéndonos finalmente llegó Jesús, aquel que es el Salvador enviado de Dios, que quiso ser parte de esta historia y que vino a cambiar tu vida y mi vida, mi querido hermano, el Mesías prometido. Esa es una de las razones de las genealogías, que Jesucristo es esa visita esperada que llegó a la humanidad, a cambiarnos, a salvarnos y a ser parte de nuestra historia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por las promesas que nos has hecho. Y gracias, Padre Santo, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos paz. Ha cambiado nuestra vida. Te pido, Dios mío, que escuches a mis hermanos que están escuchando este devocional en este momento, que escuches su oración. Dios, que respondas a sus oraciones, que entres a sus familias, a sus vidas y las transformes por completo. Que, Señor, que el nacimiento de Jesús en la vida de cada uno de nosotros cambie nuestra vida por completo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.